Soleada y amante del deporte. Dinámica y tolerante. Cosmopolita y acogedora. Gastronómica y creativa. Tranquila y alegre. En el extremo sur del continente, en la magnífica costa atlántica, se encuentra la ciudad madre de Sudáfrica. Una de las ciudades más fascinantes del mundo. Ciudad del Cabo, la joya de África. Ciudad del Cabo está situada en un paraje único, a los pies de la montaña de la Mesa. Fundada en 1653 por colonos holandeses, creció sobre una cuenca denominada City Bowl. Es el corazón de la ciudad. Ciudad del Cabo es una metrópolis de 4 millones de habitantes y una de las 20 ciudades más grandes de África. El municipio de Ciudad del Cabo comprende un gran número de barrios y distritos que se extienden a lo largo de la bahía y de la península. En cambio, el centro urbano está muy concentrado y puede recorrerse a pie. La visita comienza en Green Market Square, el centro histórico de la ciudad. Un círculo de piedra indica el lugar desde donde se calculan las distancias que separan Ciudad del Cabo de otros destinos. Está situado en el porche de columnas del antiguo ayuntamiento, construido a mediados del siglo XVIII. En Green Market Square siempre ha habido un mercadillo. Pero ha cambiado mucho desde que Ciudad del Cabo se convirtió en una de las capitales mundiales del turismo. Se ha transformado en un sector clave en el desarrollo de la ciudad. Orientarse aquí es muy fácil. Todas las calles, o casi todas, son paralelas o perpendiculares a Long Street. Una arteria de 4 kilómetros de longitud que cruza la ciudad de un lado a otro. En ella podemos admirar hermosas muestras de la arquitectura victoriana. En Long Street también encontramos la iglesia más antigua de la ciudad, Slave Church. Su misión era acoger a los esclavos que se habían convertido. La ciudad está llena de vestigios un tanto heteróclitos que en la mayoría de los casos han ido cambiando de uso con el paso de los siglos. Es el caso de Slave Lodge, el alojamiento del esclavo. Este edificio fue construido hace 3 siglos para alojar a los esclavos. Después fue un prostíbulo y más tarde se convirtió en el Tribunal Supremo. En la actualidad es el Museo de la Esclavitud. Still the time must come when we will die. El edificio más antiguo de la ciudad es el Fuerte de Buena Esperanza, que data de 1664. Los colonos holandeses lo construyeron prácticamente cuando llegaron. Fue construido a la orilla del mar y resulta que hoy está en el centro de la ciudad, tierra adentro. Desde su construcción, la ciudad ha ido ganando terreno al océano para poder crecer. Se puede asistir al relevo de la guardia en el patio de este fuerte, en el que nunca se ha realizado ni un solo disparo. Los colonos no solo construyeron el fuerte, también crearon los jardines de la compañía. El objetivo era el cultivo de fruta y verdura para la tripulación de los navíos de la Compañía de las Indias.
Originalmente, Ciudad del Cabo se construyó como una estación de abastecimiento en la ruta de los barcos que viajaban a Oriente. Actualmente, los jardines de la compañía ofrecen espacios verdes en pleno centro de la ciudad que gustan mucho a sus habitantes. Es el paraíso de la ardilla gris, una especie importada de América a principios del siglo XX que se ha adaptado a la perfección. Al fondo de los jardines destaca la silueta de la mesa. Pero la montaña puede verse desde casi toda la ciudad. Dan ganas de subir a la cima. Y para eso basta con coger el teleférico, siempre y cuando no sople mucho el viento y la cima no esté cubierta de nubes. El teleférico se instaló en 1929 y desde entonces ha llevado a la cima a más de 25 millones de visitantes. Con el paso de los años, las instalaciones se han modernizado en varias ocasiones para hacer frente a tanta afluencia de público. Hoy en día sigue siendo una de las mayores atracciones de la ciudad. Requiere un poco de paciencia. Y eso que las instalaciones actuales permiten transportar hasta 800 personas cada hora. Mientras guardamos cola, vamos a recordar a Antonio de Saldaña, un navegante portugués. En 1503, mientras su barco estaba anclado en la bahía, fue el primer hombre que escaló la montaña. Las cabinas tienen capacidad para 65 pasajeros. La ascensión se lleva a cabo a una velocidad de 10 metros por segundo. Y siempre se hace muy corta, sobre todo porque las cabinas giran sobre sí mismas y permiten una panorámica de 360 grados. 3 minutos bastan para recorrer los 1200 metros de cable y llegar a la mítica cima de la mesa. 1086 metros es una altitud modesta. Pero las vistas del litoral y del océano son espectaculares. Desde el mirador parten 5 senderos que permiten recorrer la montaña de forma segura a través de una superficie de 3 kilómetros cuadrados. Recorremos sin esfuerzo la cima de esta insólita montaña que es una de las más antiguas del planeta. Es 6 veces más antigua que la cordillera del Himalaya. La mesa está formada por arenisca sedimentaria que se depositó en el fondo del mar hace 500 millones de años. Cuando el mar se retiró, el viento, el hielo y la lluvia la erosionaron. Eso explica que la cima sea llana, así como la forma de las rocas. Antes de bajar de la mesa, muchos meditan frente al océano. Otros tratan de situar sus barrios con respecto a la montaña. Pero nadie se marchará sin visitar una de las plataformas del noreste, desde donde se disfruta de unas incomparables vistas de la ciudad. Desde aquí puede verse toda la bahía. Podemos ver Robben Island en el litoral de Signal Hill, y a los pies de la colina se alzan el estadio y las nuevas construcciones de Green Point.
Ciudad del Cabo crece en el seno de un paraje natural que está protegido en su mayor parte. Queda muy poco espacio disponible. Sin embargo, cerca del centro de la ciudad, algo alejado del puerto, encontramos un gran espacio libre. Se trata de un barrio antiguo. Aquí se escribió una de las páginas más oscuras de la historia de la ciudad. En 1966, en nombre del apartheid, se tomó la decisión de demoler el Distrito 6. El barrio contaba con 60.000 habitantes. Su delito era ser negros, malasios, indios y pertenecer a una comunidad cosmopolita en un lugar que se quería reservar a los blancos. El recuerdo de este barrio mártir se mantiene vivo en un emotivo museo, en el que se exponen las placas de las calles desaparecidas. Y en unas cortinas en las que las familias expulsadas han bordado sus nombres y su sufrimiento. Dejaron momentáneamente el gueto en el que los realojaron para venir a situar su vivienda en un plano gigante que mantendrá vivo para siempre el recuerdo de este trágico episodio. Cuando finalizó el régimen del apartheid, Ciudad del Cabo conoció un auténtico renacer. La comunidad internacional puso fin al boicot al país. Los turistas regresaron a Ciudad del Cabo y, a su vez, la ciudad hizo cuanto pudo para recibirlos lo mejor posible. La transformación más espectacular es la del viejo puerto. Las dársenas, inauguradas por la reina Victoria y su hijo Alfredo a mediados del siglo XIX, fueron el marco de una operación de envergadura. Los promotores del proyecto se inspiraron en la rehabilitación del puerto de San Francisco. Una combinación de tiendas, centros de ocio, hoteles y restaurantes con un ambiente portuario selecto que invita a perderse por el puerto y a pasear. El waterfront, como se conoce aquí, tuvo un éxito inmediato. Actualmente es el primer destino turístico del país y su centro comercial es el más importante de todo el continente. Está muy concurrido los 7 días de la semana y se ha convertido en un referente para ir de compras en Ciudad del Cabo. Justo al lado se ha acondicionado un antiguo almacén para mostrar la producción artística de Ciudad del Cabo y de todo el país. Entre los objetos expuestos encontramos, por ejemplo, unas esculturas de perlas e hilo que se fabrican en un taller de la ciudad. Aquí cada cual diseña su creación. Los artistas reciben un sueldo mensual en función del número de esculturas que realizan. Cuando se trata de un encargo de gran tamaño, varias personas trabajan en él, realizando cada una parte.
Una vez acabado, se entrega en el barco amarrado en el waterfront. Aunque inicialmente fue concebido para los turistas, el puerto atrae también a los habitantes de la ciudad. Vienen a tomar una copa, a ver pasar los barcos o simplemente a ver a los cormoranes que anidan en las vigas del muelle y se pelean por el pescado en los pontones. Pero para ver peces, lo mejor es ir al acuario. En él se puede admirar la fauna acuática de dos océanos, algo inusual. Ciudad del Cabo se encuentra en los confines de las aguas calientes del Océano Índico y las aguas frías del Atlántico, en donde se desarrollan estos grandes bosques de macroalgas. El acuario de los dos océanos le debe buena parte de su fama a la gran pecera dedicada a los predadores. A falta del gran tiburón blanco, podemos disfrutar de la presencia de unos especímenes de tiburón toro. Por su luz y su localización, Ciudad del Cabo atrae a publicistas de Europa y de otros lugares. El puerto se ha convertido en el lugar al que las empresas invitan a sus mejores clientes. Reina una atmósfera elegante y chic que pretende ser un tanto elitista. Y justo al lado, regresa al puerto un barco pirata de pacotilla. Precisamente ahí reside el secreto del éxito de este lugar. Cada uno encuentra aquí lo que le interesa. Aquí convive sin problema un trenecito turístico con el monumento a los 4 sudafricanos Premio Nobel de la Paz. Las estatuas tienen un tamaño algo mayor que los representados. Se trata de Albert Luthuli, expresidente del Congreso Nacional Africano, Desmond Tutu, arzobispo de Ciudad del Cabo, y por último, inseparables, los presidentes de Klerk y Mandela, galardonados en 1993. Mandela ocupa un lugar muy particular en el waterfront, ya que de aquí sale el barco a Robben Island. Hay 3 o 4 barcos al día y hay que reservar con antelación. En el agua podemos distinguir algunos otarios. Precisamente Robben Island les debe su nombre. En afrikáans, Robben Island significa la isla de las focas. El trayecto dura entre 30 y 60 minutos en función del estado del mar. Las condiciones son ideales y nos brindan la oportunidad de admirar el magnífico paisaje de la ciudad mientras nos alejamos. Robben Island se encuentra a unos 10 kilómetros al norte de Ciudad del Cabo.
Los pasajeros van a descubrir una isla muy plana que se extiende a lo largo de 5 kilómetros cuadrados. El islote rocoso, rodeado de macroalgas, siempre ha sido un paraíso para las aves marinas. Pero durante un tiempo fue un infierno para algunos hombres. Robben Island fue un lugar maldito, al que mandaban a los locos, a los leprosos, a todos los indeseables. Ya en el siglo XVII, los colonos holandeses deportaban aquí a sus prisioneros. En 1961 se construyó esta cárcel de máxima seguridad, destinada principalmente a acoger a los opositores al apartheid. En esta foto vemos a los últimos presos que abandonaron la prisión. Los visitantes de hoy son antiguos presos políticos. Esta es una foto del patio de la sección B. Aquí los presos realizaban trabajos forzados partiendo piedras. Había dos cosas en Robben Island que hacían que las condiciones de encarcelamiento fuesen particularmente difíciles. En los partidos de fútbol en un campo pelado, los presos veían la montaña de la mesa por encima del muro del recinto. Y sobre todo, recibían un trato diferente según el color de su piel. Los presos de esta sección recibían un trato y una ropa diferentes en función de su origen. En este cartel vemos que los negros bantúes recibían menos comida que los mestizos y los asiáticos. Los prisioneros negros llevaban uniformes cortos y tenían que andar descalzos. Pero la mayoría de los visitantes vienen para ver una celda en concreto, la de Mandela. En ella pasó 18 de los 27 años que estuvo en la cárcel. Que nunca, nunca jamás, nuestro hermoso país vuelva a ver cómo unos oprimen a los otros. El día de la liberación de Mandela, el 24 de mayo de 1990, 100.000 personas se concentraron en la plaza Grand Parade para recibirlo. El primer discurso que hizo como hombre libre lo pronunció desde las escaleras del Ayuntamiento de Ciudad del Cabo. Por primera vez en todo el día, la circulación es fluida. Todos se dirigen a la plaza Grand Parade. Vienen aquí porque hoy es la fiesta de las luces y la ciudad ha organizado un gran concierto gratuito. Todas las comunidades están representadas, pero los blancos son mucho menos numerosos. Tras el fin del apartheid, se produjo una profunda transformación de la estructura demográfica de Ciudad del Cabo. Hasta entonces la ciudad estaba habitada principalmente por mestizos. En la actualidad, la población negra ha aumentado mucho y las dos comunidades se han equilibrado. En lo alto de la ciudad, sobre la colina de Signal Hill, hay un barrio de casas de colores. Es Bo-Kaap, que en afrikáans significa por encima del cabo. Es conocido también como el barrio malayo, porque en él siempre han vivido los descendientes de los esclavos malayos, pero sobre todo indonesios e indios. Pintaron las casas con colores vivos para reafirmar su identidad y han resistido siempre que han intentado sacarlos de ahí. Se trata de un barrio pequeño que acoge a una comunidad principalmente musulmana, que mantiene su colorido, pero pierde algo de su alma, porque muchos habitantes venden sus casas al recibir unas ofertas muy tentadoras.
El encanto colorista de Beaucap se extiende como una mancha de aceite sobre el barrio vecino de Waterkant. Originalmente Waterkant formaba parte de Beaucap, pero en 1966 las leyes del apartheid expulsaron a la población negra y mestiza para que en Waterkant solo quedasen blancos. Desde que finalizó el régimen segregacionista, Waterkant presenta un aspecto nuevo, abierto y tolerante. Hoy en día es un barrio de moda entre jóvenes ejecutivos, artistas y miembros acomodados de la comunidad gay. Waterkant cultiva su lado rústico y reivindica la inspiración europea. Las casas de campo, las terrazas, los restaurantes y las galerías de arte proporcionan a este barrio un encanto indiscutible. Pero Waterkant es un barrio pequeño que cuenta con unos pocos cientos de habitantes. Como no puede extenderse, este número no puede aumentar. Por eso los burgueses bohemios se fueron hacia el puerto, en busca de calles, espacios y volúmenes disponibles. Al final ocuparon una zona de almacenes, edificios desconchados que no tenían muy buena fama. Woodstock, un suburbio arrinconado entre las dársenas y la montaña de la Mesa. Hoy es el barrio de moda. Tras las fachadas pintadas, las naves rehabilitadas y acondicionadas albergan una auténtica mina de restaurantes, tiendas de moda, comercios y empresas emergentes que apuestan por la producción artística. Estamos en Ciudad del Cabo, una de las capitales mundiales del diseño. En Woodstock hay un lugar que se ha convertido en toda una institución. Se trata de este viejo edificio que data de finales del siglo XIX. Hoy es uno de los lugares preferidos por los habitantes de Ciudad del Cabo para ir de compras. Aquí encuentran productos originales y las últimas tendencias en ropa. Pero sobre todo un ambiente diferente al de las galerías comerciales del Waterfront y otros centros comerciales. Aquí, todo tiene que ver con la creatividad. En el patio adoquinado del viejo molino uno se siente más en Europa que en el extremo de África. Las mañanas de los sábados el lugar tiene una animación muy especial. Una cita que muchos habitantes no se perderían por nada del mundo. Una especie de gran mercado de degustación de productos frescos. El Neighbor Goods Market, mercado de productos del campo, fue creado en 2006 por dos jóvenes emprendedores de Ciudad del Cabo. Apostaron por los productos locales de calidad y el éxito llegó de inmediato. En el mercado podemos degustar platos de unos 100 especialistas en todos los géneros.
El concepto está en perfecta armonía con el espíritu de la ciudad. Acogedor, casual, abierto a todas las cocinas, a todas las culturas. Afuera, justo enfrente del molino, empiezan a aparecer algunas tiendas de antigüedades y objetos de segunda mano. Pero para los auténticos buscadores de gangas, el negocio no está a los pies de estos muros pintados. Es necesario ir hacia el norte, bahía arriba, al barrio de Milnerton. Siguiendo la costa se extiende el famoso mercadillo de la región, con la montaña de la Mesa como telón de fondo. Es un mercadillo auténtico y muy popular en el que se ven muy pocos turistas. Aquí acuden principalmente los lugareños. La mayoría pertenecen a la clase media, incluso modesta. A excepción de algunos aficionados al arte, la mayoría de los clientes vienen en busca de objetos útiles a buen precio. Este mercadillo existe desde hace más de 20 años. Tiene mucha afluencia de público porque se encuentra en la carretera que lleva a Blower Strand, uno de los lugares más conocidos de la bahía. Mirando hacia el norte, el complejo turístico posee una magnífica playa de arena. El océano es color turquesa. Y bañarse aquí constituye todo un desafío. La temperatura del agua raras veces supera los 15 grados. Pero al mirar hacia el sur, descubrimos qué es lo que ha hecho famosa a esta playa. En ningún otro lugar, el macizo de la montaña de la Mesa y la ciudad destacan de forma tan espectacular. Estamos a unos 10 kilómetros en línea recta de la Mesa. A la derecha se distingue perfectamente una montaña rocosa, una prolongación de la colina de Signal Hill, conocida como Cabeza de León. Cada día, si el tiempo lo permite, Signal Hill se convierte en el punto de encuentro de los parapentistas de la zona. Poco importa que sean principiantes o expertos. El lugar está muy animado y el negocio está en su mejor momento. Varias empresas se han especializado en el vuelo en tándem. Una práctica que gusta mucho a los turistas y es muy lucrativa para sus promotores. La organización está a la última y el lugar es perfecto para iniciar el vuelo. Las condiciones más favorables se dan a última hora de la mañana. Entonces el cielo se llena de velas por encima de las playas. Justo al pie de la colina está Sea Point. El barrio de Sea Point posee un paseo marítimo de 4 kilómetros de longitud que hace las delicias de sus habitantes.
Como en el resto de Ciudad del Cabo, el ambiente es distendido y jovial. En la playa, las posibilidades de bañarse se ven limitadas por las corrientes, las olas y las rocas. Han construido unas pequeñas piscinas naturales que hacen las delicias de los niños. En ellas están seguros y a salvo, pero la corriente fría de Benguela que pasa por la costa hace que el agua esté bastante fría. Tal vez sea esa la causa de que estas instalaciones estén sorprendentemente concurridas. Son piscinas de agua de mar filtrada, depurada, pero sin calentar. La infraestructura es sobresaliente. Hay 4 piscinas. Una de ellas está reservada a los niños y otra dispone de un trampolín. Pero lo sorprendente no es el número, ni el tamaño, ni la calidad de las piscinas, sino la cantidad de gente que atraen y el ambiente que reina en ellas. Las piscinas fueron renovadas en los años 2000. Se crearon en 1960 en tiempos del apartheid. Por aquel entonces estaban estrictamente reservadas a los blancos. Ahora las frecuenta sobre todo la población negra. Los blancos van más a la playa. La playa de Sea Point no es de las más bonitas. A menos de 2 kilómetros al sur, el macizo de la Mesa llega al mar en forma de acantilado. Los edificios construidos en la montaña tienen unas vistas fabulosas de la magnífica bahía de Clifton. Clifton es el lugar más elegante y caro de toda la costa sudafricana. Estamos a menos de 3 kilómetros del centro de la ciudad y se trata de un lugar muy codiciado. Las zonas más vulnerables están inscritas en el registro de monumentos nacionales. De este modo quedan fuera de cualquier proyecto inmobiliario. La burguesía acaudalada de Clifton y de los alrededores frecuenta estos campos de petanca que se encuentran a las puertas de la bahía vecina. Aunque parecen tomárselo muy en serio, el juego no es más que un pretexto. En realidad vienen para dejarse ver y relacionarse. El ambiente elegante, un tanto sobrio, contrasta con el ambiente informal de Camps Bay, que está justo detrás. Camps Bay es la localidad turística de moda. Es un lugar muy concurrido que parece sacado de una postal. Precisamente es la belleza del lugar lo que le ha dado la fama. En un segundo plano de su playa de arena fina está el macizo de los 12 apóstoles. Elegante y popular y con un ambiente animado todo el año, Camps Bay se ha convertido en la localidad turística costera de referencia. Pero cuando se vive en Ciudad del Cabo se puede elegir la playa en función de lo que le apetezca a uno, del estado de ánimo. Puedes surfear en las olas de Muizenberg.
Ir a Boulders para ver a los pingüinos. Hacerte un selfie como hace todo el mundo en el Cabo de Buena Esperanza. O hacer un alto en la estación de St. James para ver las casetas multicolores. También podemos encontrarlas en la playa de Fichuk, un gran arco de arena de más de 1,5 kilómetros. En esta bahía el agua está mucho más caliente que en cualquier otra parte. En verano puede alcanzar los 24 grados. Aquí el problema son los tiburones. En los años 2000 hubo 2 ataques mortales de tiburón blanco. Unas redes protegen la zona de baño y el color de las banderas indica el riesgo. Todo esto no impide que la playa esté muy concurrida. La explicación que dan es muy bonita. La playa es la mejor evasión, accesible para todos. Dejamos las playas de la península y volvemos a Ciudad del Cabo por la carretera costera de peaje, Chapman's Drive. Excavada en las rocas más antiguas del mundo, necesita un mantenimiento y un refuerzo constantes. Pero a lo largo de sus pocos kilómetros ofrece una imagen muy fiel del esplendor de esta costa. Desde el promontorio de Chapman's Peak se tiene una panorámica de 180 grados de Hout Bay. A la entrada de la bahía hay una estatua bastante improbable. Un leopardo sentado en una roca. Es un homenaje al último gran carnívoro que mataron aquí en 1930. Hout Bay tiene una hermosa playa de arena. Es una playa muy familiar porque no es muy profunda y la pendiente del fondo es muy suave. La gente también viene a Hout Bay para comprar pescado o comer marisco en este conocido restaurante, que siempre está muy concurrido. Se abastece del puerto pesquero. Es uno de los más importantes del litoral y uno de los lugares favoritos del lobo marino. Da la sensación de que la vida en Ciudad del Cabo gira en torno al mar. Pero en el interior también hay mucho ambiente. Al este del macizo de la Mesa, las grandes avenidas con árboles conducen a los barrios residenciales de la península. Es otro mundo totalmente diferente, con valles y colinas frondosos. En muchos lugares hay plantadas viñas. La idea de plantar viñas en el sur de África fue de Jan van Riebeeck, fundador de Ciudad del Cabo. Él afirmaba que el vino era el mejor modo de que las tripulaciones de los barcos combatiesen el escorbuto. Unos años más tarde, la recomendación se materializó.
En 1685 el comandante Simón van der Stael creó la primera explotación vinícola del país en los terrenos de Groot Constantia. Pasear por este magnífico lugar nos brinda la oportunidad de apreciar sus edificios restaurados. Constituyen un bello ejemplo de un estilo arquitectónico característico, el holandés del Cabo. Todo el lugar está dedicado al vino, que puede degustarse en las terrazas o en unos salones en donde te cuentan que Napoleón y otros soberanos eran grandes amantes de los vinos de Constantia. Para saber más sobre la producción actual se puede asistir a un cursillo de enología y aprender a apreciar el vino. La fama de los vinos del Cabo solo puede compararse a la de sus flores, en especial a las proteas. Existen unas 100 especies y algunas de ellas solo viven en la montaña de la Mesa. Estamos en la montaña, en la suave pendiente de la vertiente este, en uno de los jardines botánicos más famosos del mundo, el Jardín de Kirstenbosch. No hay que ser un especialista, ni saber identificar las 8.500 especies de flores que se cultivan aquí, ni los cientos de plantas que brotan de forma natural. La gente viene al jardín para pasear, descansar, permanecer, aunque sea solo un rato, alejados de la agitación de la ciudad. Se puede hacer picnic, jugar, pisar el césped, disfrutar plenamente de un entorno maravilloso. Kirstenbosch fue fundado a principios del siglo XX en los terrenos legados por Cecil Rhodes, que fue primer ministro de la Colonia del Cabo a finales del siglo XIX. Tras su muerte, se construyó muy cerca de aquí, en la ladera de la Mesa, este increíble monumento en su memoria. La escalera tiene 49 peldaños, uno por cada año que vivió. Hay 8 leones copiados de los de la columna Nelson de Trafalgar Square. El granito con el que está hecho el monumento se extrajo del zócalo de la montaña de la Mesa. Todo parecía poco para honrar a esta personalidad que después fue cuestionada. El magnate del diamante también era un imperialista hasta la médula. Desde su tumba, Cecil Rhodes contempla con mirada soñadora los arrabales de Ciudad del Cabo. Eran sus vistas preferidas. Ahora mira directamente al gueto de Langa. El 70% de la población de Ciudad del Cabo vive en guetos. El de Langa es el más antiguo, data de 1927 y tiene 60.000 habitantes. Es una ciudad dentro de la ciudad, con comercios instalados en contenedores y una economía paralela. Se vive en condiciones insalubres. Aunque el alojamiento varía de una familia a otra, los más desfavorecidos viven en chabolas de chapa denominadas shacks. Se organizan como pueden para satisfacer sus necesidades. Los niños saben que van a comer por lo menos 2 veces al día en el colegio, que es obligatorio y público. Es la esperanza de los guetos. La posibilidad de recibir una educación y acabar con la violencia. Aprender para tener un oficio y quizás algún día poder vivir en una de las casas de verdad
que están construyendo cerca del colegio. Hoy los alumnos de Kensington han salido de su barriada pobre para visitar Greenpoint con la clase. Y han disfrutado todo el día de las magníficas instalaciones del nuevo parque. Así es Ciudad del Cabo, una ciudad en la que las desigualdades son evidentes, pero hay esperanza y todo parece posible bajo su bella luz.